Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, hoy le aprecio mucho al doctor Francisco Moreno, el director de medicina del Centro Hospitalario Médico ABC, el director del responsable del área COVID. Doctor Moreno, muchas gracias por contestarme esta tarde. Me da mucho gusto saludarlo como siempre. Gracias, Joaquín. Es un honor para mí estar en tu programa. Gracias. Doctor Moreno, sí hay un incremento. Bueno, ya se aceptó que hay, la semana pasada hubo un aumento del 20% de los contagios y de acuerdo a la misma contabilidad oficial, que independientemente de que no sea exacta o no refleje realmente el número de contagios, ha ido en las últimas 2 semanas y media de 1,500 a 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000 y ayer más de 5,000 contagios. Así es, y además sabemos que se hacen pocas pruebas en México y por lo tanto el número de contagios seguramente pues es más alto. Veníamos con una tendencia hacia abajo desde prácticamente finales de abril, mayo, y en junio hemos visto este repunte que parece estar más asociado con esa tendencia que tenemos de o cuidarnos mucho o no cuidarnos nada. Como que no hemos encontrado la media en donde tenemos que entender que la pandemia no se ha terminado, tenemos que seguirnos cuidando. Es bueno que mucha gente ya esté vacunada porque hemos visto que los nuevos enfermos, los nuevos diagnosticados en la mayoría son jóvenes. Entonces quiere decir que la vacuna está funcionando, pero también los que están vacunados se pueden infectar y dispersar la enfermedad. Entonces ahorita que tenemos más vacunados, tenemos algo de inmunidad que nos queda de diciembre, enero y febrero, pues si nos logramos cuidar, vamos a lograr que este tercer repunte no sea un repunte fuerte. La magnitud del repunte va a depender, ahora sí, del cuidado que tengamos todos nosotros. Es que se ha perdido el cuidado, doctor. Yo veo fiestas, reuniones, graduaciones, antros llenos, restaurantes, no veo la sana distancia ya. No veo muchas cubrebocas, ya no veo que el gel sea común, el lavado de manos se hace como si no hubiera pandemia o antes de la pandemia. Hay muchas personas, doctor Moreno, que han dado por terminada la pandemia. Sí, el que se haya puesto el semáforo en verde, esta reapertura escolar que, aunque fue corta, aunado a la suspensión de las vespertinas, como que dio la sensación de que la pandemia estaba terminada. Y la realidad no es esa. Y esto que se comenta es lo que sucede, ¿no? Pasamos de estarnos cuidando mucho a no cuidarnos nada. Ahí está el error. Sabemos que es una enfermedad totalmente respiratoria. Usa cubrebocas cuando vayas a algún sitio, usa doble cubrebocas, sobre todo si no estás vacunado, mantén la distancia, busca espacios bien ventilados, evita reuniones en donde haya mucha gente y en espacios cerrados. Y sí, ha habido graduaciones y por eso vemos un número alto de jóvenes que están infectados. Ha habido bodas que se venían posponiendo y que desafortunadamente se hacen en áreas cerradas. Ahorita hay que buscar el espacio abierto. Es muy importante tener buena ventilación y usar el cubrebocas. Sí, yo insisto en esto, doctor, que repito, hay muchas personas que ya dieron por terminada la pandemia y sobre todo los jóvenes que como que estuvieron aguantando mucho tiempo y pues digo, la juventud y el incremento se ha registrado, de acuerdo a los datos oficiales, en personas población entre 18 y 36 años. Y lo que tienen que entender los jóvenes es que no por ser joven necesariamente te va a ir bien. Es decir, la mayor parte de los jóvenes tienen una evolución pues satisfactoria, pero los pacientes que tenemos internados ahora en el hospital, en su mayoría son personas de menores de 45 años. Entonces, puede que seas joven, pero puede que tu cuerpo no reaccione bien y es un riesgo el que tú te contagies. Hay que cuidarse. Ahora, los vacunados, y es muy importante que entendamos eso, el que estés vacunado te da protección, te permite tener más seguridad, pero no dejes de usar el cubrebocas cuando vas a reuniones o vas a sitios en donde hay otras personas, porque tú, estando vacunado, puedes aún contagiar. Y esto lo que no queremos, son más contagios, porque entonces el virus sigue replicándose
y de ahí la aparición de las famosas variantes. Mientras más dejemos que el virus esté replicándose, más posibilidades tenemos de tener estas variantes que, como hemos visto en Inglaterra, pues ponen en riesgo a las vacunas que vienen teniendo un buen resultado. Doctor Moreno, el tema de los jóvenes yo lo veo en dos vertientes. Una, en ellos mismos, pero después en el contagio a los mayores de su familia. Y claro, algunos de ellos, muchos de los adultos mayores pueden tener algún problema de inmunidad en la que no necesariamente la vacuna vaya a ser suficiente. La vacuna es muy efectiva, eso lo hemos visto, y hay estudios en donde se ha demostrado una disminución de enfermos, una disminución de hospitalizaciones, pero hay ese pequeño grupo de gente que aún vacunado puede tener problemas. Hay que cuidarlos, hay que seguirlos cuidando. ¿Cómo? Cuidándote tú. Esta enfermedad ha sido la enfermedad de la solidaridad, en donde si tú te cuidas, ayudas a los demás. Ahorita hay que tener prudencia. Tampoco tenemos que estar recluidos como llegamos a estar, pero tenemos que encontrar la media en donde aprendamos a coexistir con este virus que va a estar aquí en el ambiente por un rato. No, pues que yo creo que llegó para quedarse, doctor. Es probable que durante los siguientes meses este virus pudiera irse de alguna manera, como ha sucedido con otros virus, ajustándose a una población que pudiera defenderse de forma mejor al virus. Eso incluso son teorías que ya están discutidas de esta situación, porque esto nos debería de dar la esperanza de que en un futuro podemos tener una reactivación normal, pero ahorita el virus sigue siendo peligroso. Ahorita tenemos que seguirnos cuidando. La población vacunada todavía no llega a la cantidad que quisiéramos. Entonces, cuidémonos un rato más. Seguramente aprenderemos a vivir, habrá medicamentos más efectivos, las vacunas serán incluso más efectivas, y de esa manera, pues no es la primera pandemia en el mundo, y de otras pandemias hemos salido adelante. Vamos a salir de esta adelante, pero creo que este es un momento muy importante para México, porque podría pasar a controlar la pandemia, a volver a tener un repunte, ya con un sistema de salud muy cansado, con pocos recursos, con menos camas, porque hospitales que habían sido convertidos en COVID ya no son COVID. Es un momento importante para que todos formemos conciencia y demos el último empuje para salir de esto. Ahora, doctor Moreno, hay, ¿cómo le llaman? Modalidades de virus, ¿no? Nuevas versiones del mismo virus. Hablan de uno delta, todo esto. En México ya han llegado algunos, obviamente. ¿Por qué? Pues porque a México llega gente de todos los países sin ningún cuidado al ingresar a México. Es que es muy curioso, doctor Moreno, curioso por decirlo menos, ¿sí? Es muy extraño, doctor, inexplicable incluso, que usted para salir de México tenga que cumplir una serie de requisitos sanitarios, entre ellos la prueba, porque la piden en otros países. Pero para ingresar a México no le piden nada. Así es, y seguramente esto que se llaman variantes, que son cambios de la estructura del virus, que lo que van haciendo es un virus más efectivo para subsistir, y para subsistir el virus necesita poder infectar. Entonces, lo que ha pasado con estas variantes, que les cambiaron el nombre de los países de origen para no estigmatizarlos, ahora el de la Inglaterra es la alfa, la de Sudáfrica es beta, la de Brasil es gamma, y esta nueva de la India, que es la que más ha preocupado, es la famosa delta. Y sí, en México seguramente hay esas variantes, se han detectado. El problema de no estar secuenciando mucho es que no sabemos la magnitud de las variantes, en qué proporción están, pero en Estados Unidos ya alcanzó un 13-15%. Entonces seguramente en México estamos alrededor. ¿Cuál es el problema de esas variantes? Son mucho más infecciosas, es decir, se contagian más fácilmente. De la alfa a la original había un 50% más de contagio. De la delta a la alfa ya hay un 50% aún mayor. Y el problema es que estas variantes pudieran empezar a escapar a las defensas que tú creaste porque te enfermaste antes, entonces tu inmunidad va a durar menos. Y lo que más preocupa es que las variantes se puedan escapar a la protección que dan las vacunas, porque entonces volveremos a estar en riesgo de tener una enfermedad más grave. Aquí
es una situación en donde todos tenemos que cuidarnos para evitar que el virus siga replicándose, aparezcan estas variantes y nos vuelva a poner en la situación en la que estuvimos durante muchos meses. Sí, el tema es que hay un incremento en los contagios, doctor Moreno. Cuando íbamos a la baja, el gobierno dirá que es ligero o no ligero. El hecho es que en una semana hay un incremento del 20%. Y un incremento del 20% en 5 días, para mí es muy alto. Usted es el especialista. Totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, sino este es un indicio de que si no tomamos medidas ahorita, esto va a ir en aumento. Y la semana que entra va a ser otro 20%. Y así empiezan estos famosos picos de pandemia que se han presentado en otros países ya más o menos en este tiempo. Entonces, es el momento de hacer que este aumento se limite y no llegue a ser un pico mayor como lo que tuvimos en diciembre, enero, febrero, que realmente ha sido catastrófico, y dar la impresión de que nos estamos acostumbrando a esto, y eso me preocupa mucho. Nos estamos deshumanizando. Las estadísticas de los muertes se han vuelto así como estadísticas. Sí. No, el que se muera un ser humano, se muere un ser humano. Es el dolor que existe en la familia, en la persona que pierde la vida. Y daría la impresión de que tanto ha durado la pandemia que estamos deshumanizados. Sí, y además, doctor, el gobierno da los datos, la estadística de las muertes como si la diera de la inflación o del desempleo, como igual que la de los homicidios dolosos, sí, vamos, pero estamos hablando de lo que dice usted, la muerte, doctor, la muerte, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, morirse. Así es, no nos deshumanicemos, cuidémonos, porque el que digan, ay, mira, ya hay menos muertes, no debe de haber ya más muertes, ya han sido demasiadas, y ahorita es el momento de poner todo de nuestra parte para que ya no haya más, para que se logre contener esto. Bien, doctor Moreno, pues le mando un abrazo y seguiremos como siempre, hemos estado en contacto permanente y le aprecio mucho su sabiduría, sobre todo el modo de decir las cosas, porque solo así se puede entender que estamos en un riesgo de un repunte. Gracias, al contrario, a seguirnos cuidando y recordar que no queremos más fallecidos en esta pandemia. Así es, y el secreto es, la llave es cuidarse, ¿no, doctor? Así es, la llave es cuidarse. Le mando un abrazo, doctor Moreno, muchas gracias. Igualmente, un placer. Que esté muy bien. El doctor Moreno, Francisco Moreno, es el director médico del Centro Hospitalario IBC, responsable del área COVID. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.